Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Biología del CINEU. Hoy estudiaremos el proceso de replicación o autoduplicación del ADN, en donde, partiendo de una molécula de ADN que se utiliza como molde, obtendremos dos moléculas de ADN idénticas. Durante la autoduplicación, las dos cadenas que conforman la molécula de ADN de cada cromosoma se van a desaparear y sobre las bases expuestas se va a ir construyendo la cadena nueva. Así resultarán las dos moléculas de ADN idénticas. Decimos que la replicación es semiconservativa porque cada molécula de ADN hija va a conservar una cadena de la molécula original, que llamaremos cadena molde o cadena parental, y también tendrá una cadena nueva que será complementaria a la cadena parental y que en este esquema aparece en color celeste. La secuencia de bases donde radica la información genética siempre será copiada fielmente. Por ejemplo, aquí vemos que esta cadena nueva tiene guanina, citosina, citosina, timina y es la misma secuencia que tenía la otra cadena parental, guanina, citosina, citosina y timina. Y ya que tenemos este esquema, es bueno que repasemos la orientación de las dos cadenas de desoxirribonucleótidos del ADN. Como vemos aquí, son antiparalelas, es decir, corren en sentido opuesto. Una va a ir de 3' a 5' y la otra de 5' a 3'. El extremo 3' hace referencia a un nucleótido que presenta un hidroxilo libre en el carbono 3 y el extremo 5' a un nucleótido que posee el grupo fosfato libre en el carbono 5. Recordemos que esta numeración de carbonos viene dada por la molécula de pentosa que posee 5 carbonos. Veamos ahora cómo ocurre el proceso de replicación en la célula eucariota. Los cromosomas tendrán múltiples orígenes de replicación, que llamaremos ORI. A la altura de los ORI se va a abrir la doble hélice, generándose lo que se conoce como burbuja de replicación, que va a avanzar progresivamente hacia ambos lados del origen, hasta encontrarse con las burbujas correspondientes a los ORI adyacentes, en los llamados puntos T o puntos de terminación. A medida que la burbuja avanza, se van a sintetizar las cadenas de ADN nuevas, también en ambas direcciones. Es por eso que decimos que la autoduplicación es un proceso bidireccional. Así es como las cadenas nuevas crecen bidireccionalmente a partir de cada ORI sobre los moldes proporcionados por las cadenas parentales. Las dos mitades de una burbuja se conocen como horquilla de replicación. Una enzima helicasa es la encargada de abrir la doble hélice en cada horquilla. Luego, las proteínas de unión a hebra simple se van a asociar a las cadenas de ADN, evitando que éstas vuelvan a parearse. Otras enzimas, conocidas como topoisomerasas, van a corregir las tensiones generadas en el ADN cuando se abren los ORI. Y finalmente, las responsables de la síntesis del ADN son las enzimas de la familia ADN polimerasa. Estas enzimas, las ADN polimerasas, tienen una serie de características que determinan, en gran medida, la forma en que se lleva adelante el proceso de replicación. En primer lugar, son polimerasas que van en sentido 5' a 3'. Solo sintetizan cadenas de ADN en este sentido y van a recorrer el molde en dirección 3' a 5'. En segundo lugar, las ADN polimerasas no tienen la capacidad para iniciar la síntesis de una cadena polinucleotídica, es decir, solo pueden agregar nucleótidos al extremo 3' de una cadena ya iniciada. Y por último, las ADN polimerasas tienen actividad exonucleasa 3', 5'. Esto significa que pueden eliminar al nucleótido que se encuentra en el extremo 3' de la cadena. Consideremos ahora el proceso de replicación a nivel de la horquilla. Como vimos hace un ratito, las dos cadenas que forman la molécula de ADN son antiparalelas. Entonces, si las dos cadenas de una horquilla tienen que ser copiadas a partir del origen hacia el punto de terminación, una de esas cadenas tendrá que crecer en dirección 5' a 3' y la otra en la dirección opuesta, es decir, 3' a 5'. Teniendo en cuenta que la actividad polimerasa de la ADN polimerasa se cumple solo en dirección 5', 3', vamos a decir que una de las cadenas de la horquilla estará bien orientada para la copia, mientras que la otra será la hebra mal orientada. Veamos entonces el proceso de síntesis sobre la cadena bien orientada. Actúa en primer lugar una enzima primasa,
Esta sintetiza una cadena corta de ARN, que se conoce como primer o cebador, y que va a servir para proporcionar un extremo 3' libre a la ADN polimerasa. La ADN polimerasa continuará el trabajo de la primasa, agregando los desoxirribonucleótidos al extremo 3' del primer. Así fabricará una cadena de ADN en dirección 5' a 3' y de manera continua, desde el origen hasta la terminación. Esta cadena crece rápidamente, por lo cual se la llama hebra líder o adelantada. Ahora veamos cómo ocurre la síntesis sobre la cadena mal orientada. La ADN polimerasa no empieza su trabajo exactamente en el ORI, sino que se sitúa un poco más allá del mismo, hacia el punto de terminación. Entonces, una vez que la primasa le proporciona el primer, la ADN polimerasa se mueve sobre el molde hasta el ORI, alargando la cadena de 5' a 3'. Cuando llega al ORI, la ADN polimerasa se ve obligada a retroceder en dirección al punto T, a fin de sintetizar otro fragmento en dirección 5' a 3', a partir de un nuevo cebador. De esta forma se van a ir agregando fragmentos, de manera tal que la cadena nueva parece estar creciendo en dirección 3' a 5', aunque en realidad cada fragmento fue sintetizado de 5' a 3', única dirección posible para la ADN polimerasa. Los fragmentos se conocen como fragmentos de Okazaki, y en este esquema se señalan como primero, segundo, etc. por orden de síntesis. La síntesis de ADN es discontinua, ya que la cadena hija sobre la hebra mal orientada crece de manera fragmentaria. La cadena discontinua también se llama rezagada porque su crecimiento es más lento que el de la cadena continua. Ahora veamos qué ocurre si estudiamos este proceso desde la burbuja completa. Se puede observar que la cadena que resulta bien orientada en una horquilla es la que está mal orientada en la otra mitad de la burbuja y viceversa, ya que ambas horquillas se copian en direcciones opuestas. Es decir, no existe una cadena hija totalmente continua y otra totalmente discontinua, sino que ambas tienen sectores continuos y discontinuos. A esta característica se le llama semidiscontinuidad. Una vez completa la síntesis de las cadenas hijas, aún faltan dos trabajos por realizar. El primero de ellos consiste en remover los primers y reemplazarlos por ADN. La remoción de estos primers va a quedar a cargo de enzimas nucleasas. El ADN que debe ocupar su lugar es sintetizado por otra enzima ADN polimerasa. Esta ya cuenta con los extremos 3' en los fragmentos de ADN previamente sintetizados. Entonces alarga estas cadenas hasta rellenar la brecha donde estaba el primer. La segunda labor consiste en unir todos los fragmentos de ADN y esto estará a cargo de las enzimas ADN ligasas. La autoduplicación del ADN se cumple con una tasa muy baja de errores en cada ciclo celular. Cada 10 millones de nucleótidos añadidos, solo uno lleva una base erróneamente apareada. Esto es muy importante, pues una alteración en la secuencia de bases da una mutación, es decir, puede cambiar los mensajes genéticos. ¿Y cómo es que se logra tal grado de eficiencia en la autoduplicación? Bien, esta eficiencia se debe a la actividad exonucleasa 3' a 5' que poseen las ADN polimerasas. Estas enzimas, cada vez que agregan un nucleótido al extremo 3' de una cadena, realizan una lectura de prueba y antes de agregar el nucleótido siguiente, revisan que el último esté correctamente apareado con el molde. De haber ocurrido un error, la enzima lo detecta y lo corrige, eliminando el nucleótido mal apareado en el extremo 3' de la cadena, gracias a esa actividad exonucleasa. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta clase. Les recomiendo que estudien este tema con imágenes y videos y por cualquier duda o consulta los espero por el aula virtual.